La obesidad ya no es un problema de ricos, ahora resulta que es un problema de pobres, por si no lo sabíais, que esto suena un poco disonante y es un poco chocante. ¿Por qué pasa esto? Muy sencillo, porque la mierda que comemos, dicho mal, es muy, muy barata. Hay una creencia errónea que es que comer sano es caro. No lo es, depende del sitio. Lo que es muy barato es comer mal. Ese es el problema. Y entonces los países que están en vía de desarrollo cada vez están más obesos, cada vez están más gordos, y tenemos una paradoja que es niños, personas en sobrepeso y obesas, pero que a la vez están desnutridas. Eso es una paradoja que, curiosamente, creo que pasa lo mismo en la educación. ¿Qué pasa? Estamos a reventar, nos hemos hinchado a clases, estamos sobrenutridos de esa alimentación, de esa educación, pero luego, ¿qué pasa? Tenemos un problema de mala absorción. Hay algo en el intestino, hay un Crohn, somos celíacos de las clases del instituto, de la universidad, que eso no entra para adentro. ¿Por qué estudiamos 14 años inglés y luego decimos how are you? Hello, I'm from Spain, Fernando Torres. No tiene mucho sentido después de 14 años, o porque hay personas que estudian 2 años ética y luego no queda ni rastro de ello en su desempeño profesional. No se puede entender bien, es a eso a lo que me refiero con que tenemos una educación desnutrida, que se manifiesta con un cuadro clínico, que el cuadro clínico es la titulitis, llevado al ámbito médico sería la inflamación del título, ¿no? El itis de inflamación, se nos hinchan los títulos, el currículum, muy bonito eso, pero nada, realmente no tiene chicha. Se dice, tiene mucho título, poca chicha. Y uno de los síntomas de este cuadro clínico es la aparición de un signo muy fácil detectable en una sociedad infestada por titulitis o una educación desnutrida, que es la presencia del malcente. El malcente es un término que me encanta, que me inventé para acuñar el mal docente. Es esta persona que se llama docente a sí misma, por error, un personaje que seguramente conoceréis alguno, es una persona que deambula por pasillos universitarios y cuando aparece, el alumnado si tuviera carpeta, se echa hacia atrás, cubriéndose de él, nota que le puede leer el pensamiento, entra al aula y baja la temperatura a 5 grados, es como un dementor. Una vez miré a un malcente de mi universidad y dije, aquí ya viene el dementor, me escuchó, se dio la vuelta. Creía que me llevaba a Azkaban, lo pasé fatal. Y entonces llega el malcente, enchufa el ordenador, en ese momento deja de ser el vampiro del ánimo, se crea un ser de luz todopoderoso, hace así, se mete la mano en el bolsillo y ¿qué saca? Saca un PowerPoint. George dice, tomad y bebed todos de él, porque estos son los apuntes de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros en el examen. Haced esto en conmemoración mía. Y hay gente que hace eso en conmemoración suya. Que es lo triste, muchas veces. Y entonces se enchufa y esto tan glorioso es esto. Es una diapositiva horrible. Yo os he respetado. He hecho una coherencia de colores, como podéis ver, rojo, negro, blanco. El malcente no lo habría hecho, se habría puesto un fondo verde, letra roja, con GIFs del pasado moviéndose. Y a esto lo llamamos educación. No, esto no es educación, esto no es educación. Poniéndonos serios, es muy triste que la universidad, que supuestamente nos debe formar como personas críticas, que debe enseñarnos, inculcarnos un espíritu crítico, que nos pensemos las cosas, que reflexionemos, cada vez encontremos que hay menos debate, hay menos reflexiones, nos cargamos filosofía, vemos que hay un compañero que está participando, lo miramos con recelo, cállate, que salimos antes, no te enteras. ¿Cómo hacemos los trabajos en equipo? Yo la introducción, tú el tema 1, el tema 2, se lo pasamos a ese que escriba las conclusiones y así no tenemos que quedar más. Trabajo en equipo. Claro, si no se nos evalúa el trabajo en equipo, ¿para qué voy a trabajar en equipo? Nos podremos plantear. Y también es muy triste que tengamos esta situación de desperdicio social. Es decir, una persona que se pone a leer una pieza de información ya existente para que 80 escribas tengan que repetirlo y copiarlo en su folio. Eso es muy triste, porque tenemos cosas que hacer.
nos vamos cada uno a nuestras redes sociales, las actualizamos, pero si tú tienes una pieza de información, no hagas a 80 personas que la copien, ¿vale? Gracias, sabéis que hay una cosa que se me imprenta desde hace unos siglos, preciosa, y desgraciadamente el Malcente tiene una manía que dice no os la subo al campus virtual porque si no, no venís a clase. Pues míratelo. Míratelo. Si tu clase va a ser únicamente repetir esa pieza de información, digo yo, ¿para qué vamos a tu clase? ¿Por qué? No sé si os habéis dado cuenta, un cocinero, un buen cocinero, no oculta la receta. Que en verdad, aquí la tienes. Repítela. Su valor añadido es, me vas a necesitar a mí para que voy a transformar toda esa materia prima para que te va a estar exquisita. Eso es lo que debería ser la educación, eso es lo que deberían ser los docentes. Preparar un buen plato. La materia, pues tú ve a comprar la carne, pero si no vas a saber hacerla, ve a comprar las verduras si no sabes partirlas y meterlas al horno correctamente. Y hay mucha gente que le echa la culpa a los malcentes. Y hay mucha gente que le echa la culpa también a los malos alumnos, al alumnado. Pero realmente no son los causantes. Se dice mucho de la gente perezosa. Es que esto es culpa, la desmotivación universitaria es culpa de los estudiantes que vienen apoyardados del instituto, que no se enteran nada. Y los otros dirán, es que claro, no, es culpa del docente que no sabe cómo motivarlos, etc, etc. No, eso son consecuencias. Es el signo clínico de un sistema, de una rueda de un sistema que está mal desde el principio. El malcente es el agente Smith de Matrix, creado por el sistema para perpetuar el sistema. Él mismo no lo sabe, pero cuando aparece un buen estudiante, un estudiante brillante que se plantea las cosas, colleja. No cuestiones al malcente. Palabra del Evangelio, por favor. ¿Qué sucede entonces? Que como no somos conscientes de que es el sistema el que produce todo esto, le echamos la culpa y la atribuimos a las personas de manera individual. Y otros sistemas, otros matrix paralelos, ya no el de la educación, sino el matrix laboral, el matrix de salud, nos hace sentir mal a nosotros mismos por ciertas cosas. Y nos creemos y decimos, es que ahora no tienes trabajo porque es tu culpa, porque no emprendes. Y ahora, encima, tú estás enfermo porque no te cuidas. Claro, no nos damos cuenta de que a lo mejor en mi entorno, si te has cargado todas las posibilidades laborales, va a estar muy complicado encontrar trabajo. A lo mejor no es responsabilidad mía. Y no me digas que es porque yo no me cuido si me levanto y voy a un supermercado donde el 90% de las posibilidades que hay para comprar son superfluas, donde consumo 100 anuncios de comida, ninguna de ellas saludable, y donde se está alimentando un bucle de come basura, que te enferma, y ahora que estás enfermo, compra mi alimento funcional que yo mismo te he dado para que vuelvas a este mismo punto de partida. Es decir, ¿hasta qué punto somos responsables? ¿Hasta qué punto la obesidad, por ejemplo, es una responsabilidad individual y no una responsabilidad social? Prácticamente ninguno. Por eso en epidemiología y en salud pública hablamos de lo que son los ambientes obesogénicos. Pero el malcente, o sea, ¿a quién le sorprende? ¿Qué criterios seguimos para elegirlos? ¿Qué se les pide? ¿Cuándo se les selecciona por sus capacidades didácticas? ¿Cuándo se les forma por sus capacidades didácticas? ¿Cuándo se les motiva? ¿Y en qué momento se evalúa su capacidad de formar y de inspirar? En ningún momento. ¿Qué les pedimos? Papers. ¿Y entonces qué fomentamos? Clanes de departamentos, familias, mafias que ponme tú aquí, yo nunca te he visto, pero vas a ir de tercer autor, esa revista de impacto, suelta 800, bla, 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 bla. Y luego queremos que esas personas eduquen con coherencia a las futuras generaciones dentro de este bucle que en ningún momento evalúa. No, no le pidamos peras al olmo. No, 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 esto sabíamos que iba a pasar. No podemos ahora darnos cuenta de, ¿de dónde ha salido esto? ¿Cuál es la esperanza? Esta gente. ¿Por qué estáis aquí? Porque toda esta audiencia en algún momento ha tenido un docente. Si lo pensáis, habrán pasado por nuestra vida 130, 140 personas. No se merecen ni el nombre de profesores. Personas que llegaban a clase y hablaban. Pues de esos 150 recordamos el nombre de 30, de 40. Y solo hay 5 con los que nos tomaríamos un café. Y a lo mejor les diríamos el gracias que hemos propuesto antes. Por culpa de esas personas estamos aquí. Todos los buenos docentes que han pasado por aquí, hoy, es porque han tenido un buen docente antes. Y toda la gente que hoy está echando un sábado en vez de unas sidras está aquí,
será porque ha tenido un buen docente que le ha inculcado que quizás esto estaba interesante. Hay que crear más neos para cargarnos el Matrix y los agentes Smith. Va un poco ahí por la contrapropuesta, estaréis diciendo, pero las charlas TED no eran motivantes porque el tío de Albacete nos está jodiendo la comida ahora. Va a ir la contrapropuesta por ahí, no os preocupéis. Pero antes hay que entender el por qué pasa eso. Y me vais a permitir que haga una comparativa entre la educación y entre la sanidad y por qué las dos están desnutridas. Y la hipótesis que todo apunta para ello es que no giran alrededor de quien deberían girar, del usuario. Es decir, la sanidad no gira alrededor del paciente y la educación no gira alrededor del alumnado. No sé si os si habéis visto alguna vez, pero se utiliza mucho de ejemplo las mesas de paritorio, donde las mujeres paren prácticamente hacia arriba para que ni siquiera el personal médico se tenga que agachar y que esté cómodo. Obviamente sí que facilita lo que es la intervención, pero es muy ilustrativo de cómo gira todo alrededor de otras cosas. Porque, a ver, y sinceramente, si hoy alguien lo piensa en el año 2016, que nuestros tratamientos médicos están por decisión nuestra y piensan en nuestro bienestar, lo siento mucho, estamos equivocados. Eso no es así. Muchas de las decisiones médicas que nos atañen no se toman ni con evidencia científica ni pensando en nuestro bien, sino en el consumo o en el impulso de otras cosas que están 2 niveles por escala de nosotros y uno hacia otro lado. Al igual que pasa en la educación. Lo que debería ser el eje de la educación, que es la clase, ese momento de contacto con el alumno, hay veces que se convierte en un trámite, hay veces que se convierte en un estorbo. No quiero estar contigo porque lo que tengo que hacer son mis papers, en mi investigación. Ya, pero te pagamos porque eduques. Ya, pero ¿dónde estaba esa vocación? ¿En qué momento estaba? Ese es el problema. ¿Y qué va a pasar? Pues que ya se están tomando malas decisiones en muchos entornos, en educación y en sanidad. ¿Qué va a pasar si seguimos alimentando el bucle? Que en 20 años, si ahora mismo se están tomando medidas malas, pues dentro de 10, 15, 20 años, las personas desnutridas y las personas deseducadas que estamos fabricando perpetuarán el sistema y volverán a tomar decisiones que quizás no son las buenas y quizás nos venga y nos demos de bruces con que dijimos, quisiste comprometer la calidad de la educación o quisiste comprometer la calidad de la sanidad y ahora te estás comiendo los problemas. ¿Por qué? Porque aquí se mide todo siempre en medidas cortomiristas. Eso ya a mí me preocupa, o como dicen mis amigos cuando salimos los sábados por la noche, eso es problema del Aitor de mañana. De aquellos barros, estos lodos. Y nos podemos preguntar que si hay tratamiento. Hay tratamiento. Correcto, hay tratamiento. El problema es que se pueden tomar decisiones que no siempre son las más adecuadas. ¿A qué me estoy refiriendo por eso? Que a lo mejor en algún contexto, algún dirigente, cuando seamos viejos y nos demos cuenta de que estamos siendo cuidados, gobernados, medicados y protegidos por personas que han recibido una educación desnutrida, nos demos cuenta de que a lo mejor se puede comprometer la educación, la sanidad, la ciencia y la investigación. Y sin entrar en un debate de lo público y de lo privado, hay ciertas áreas que en salud pública o en educación pública solo se van a investigar si hay fondos públicos. ¿Cuál es el motivo? Muy sencillo. ¿Qué empresa privada va a apostar por la promoción de la salud o la prevención de la salud si luego no vas a utilizar mi servicio o luego no vas a utilizar mi producto? No va a haber ningún estudio de una entidad privada que estudie lo grande y lo empoderador que es la actividad física o enseñarle a alguien a comer bien. Para nada. Eso no interesa. ¿Qué hay que hacer entonces? Una cosa muy sencilla. ¿Quejarnos? Bueno, transformar. Vamos a hackear el sistema desde dentro. Vamos a intentar hacer cosas verdes, hacer cosas blancas, para que esto intente transformarse. A mí me gusta poner una analogía muy buena. Y es que si fuésemos inteligentes, como presuntamente la evolución nos ha llevado a que sea nuestro cuerpo, y si nuestro organismo fuese un país, no tomaría decisiones que pudieran comprometer su supervivencia. Hay una cosa que pasa cuando las personas, especialmente las gimnastas, especialmente las bailarinas, digo las porque desgraciadamente los trastornos de la conducta alimentaria se ceban muchísimo por la presión estética con el género femenino.
Se dan casos en los que las chicas entran en amenorrea, pierden la regla. El cuerpo se ve comprometido y dice, no tiro. Voy a cancelar algunas de mis funciones. ¿Qué funciones voy a decidir cancelar? En este caso, la reproducción. No puedo sostenerme ni yo misma, cuando menos un bebé. A ningún cuerpo, a ningún organismo se le ocurriría decir, voy a cortar la vista o voy a cortar el oído. No tiene sentido, ¿no? Pues ojalá tomáramos las mismas decisiones inteligentes también en los organismos y no solo en nuestro organismo. ¿Cuál es la propuesta entonces para darle la vuelta? Que parece ser que no está la gente muy por la labor. Muy sencillo. Vamos a utilizar la metáfora que queráis, la alegoría que queráis. Si os mola más Matrix, Matrix. Si os mola más la alegoría de la caverna de Platón, la caverna de Platón. Y nos cogemos, nos damos la vueltecita y nos piramos. Pero nos cogemos a un par de amigos. Así como un equipo de charlas TED, por ejemplo. El TED de Oviedo. Una persona sola no lo podría haber hecho. Lo importante de trabajar en equipo es esa retroalimentación, esa constante motivación que mantiene. Y durante el camino nos vamos y a esta gente que está siguiendo los pasitos y las líneas azules nos los cogemos del brazo. Y nos juntamos 10, y nos juntamos 15. Y lo que empezamos a hacer es a convertirnos en esto, en Neo. Y empezamos a crear impactos. Empezamos a cambiar cosas, poquito a poco. No podemos cambiar el mundo de un día para otro, pero sí que podemos cambiar nuestro mundo, nuestro entorno. Podemos hacer cosas que sean incómodas para cambiar el sistema, ¿no? Al igual que uno cuando está haciendo ejercicio necesita crear un estímulo para que luego haya una supercompensación, que es un poco cómo funciona la creación de tejido muscular, pues aquí pasa lo mismo. Vamos a crear estímulos en nuestro departamento, en nuestra universidad, en nuestro colegio, para que tenga que adaptarse a lo nuevo. Si yo lo empujo a la derecha, se tiene que ensanchar. Si yo pido un derecho, tendrá que recoger ese derecho. Y ese tipo de cosas todos juntos. Arrea, 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 sin parar. ¿Qué pasa? A nosotros, por ejemplo, y os voy a contar una experiencia personal, que no sé mucho de esto, nos dijeron que nuestra profesión era así. Era punto. Es el único país de Europa donde no hay dietistas nutricionistas en sanidad pública, pues porque aquí no velamos por la promoción de la salud, como os he dicho. Y entonces nos dijeron, bueno, es que los congresos tienen que patrocinarlo las empresas, las grandes empresas, la farmacéutica, la industria alimentaria. Y dijimos, no, vamos a demostrar que eso no es así. Y demostramos y validamos que no es necesario un patrocinio y que se puede divulgar con libertad, que no es necesario un patrocinio para hacer un evento, que no todos los eventos tienen que tener un ánimo de lucro, que una profesión no tiene que ser así porque te lo dicen, que no tienes que dar necesariamente productos, que los congresos los puedes diseñar tú como quieras. No, es que para eso tendríais que hacer una manifestación. ¿No la quieres hacer tú? Bueno, no pasa nada, te la creo yo. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Estímulos, estímulos. Vamos a intentar crear una nueva tendencia. ¿Se puede cambiar la profesión? Sí. ¿Se puede cambiar el sistema de educación? Sí. Y no hay que reinventar nada. Hay una cosa muy bonita que es la evidencia científica. Si hay, al igual que hay medicina basada en la evidencia, hay educación basada en la evidencia. Sabemos que hay cosas que funcionan más que otras. El trabajo en equipo, los proyectos, mezclar gente de edades, ¿no? Ese tipo de cosas. Y me parece triste que la educación profesional no haya aprendido todavía tanto de lo que le debe a la educación no formal. Es decir, ahora parece que estamos descubriendo el mundo y cuando verdaderamente, por ejemplo, yo siempre lo digo, yo soy scout, en los scouts llevamos haciendo estas cosas desde 1907. Y no trabajamos para esto, es decir, que somos personal voluntario. No entiendo por qué una cosa en la que hay profesionales, pero espero que aquí salgan de esta charla muchos neo para intentar hackear su entorno, empiecen a incorporar las cosas que verdaderamente funcionan. Y hay una realidad, la educación funciona cuando es vivencial, no cuando estás allí mirando una hoja. La educación es vivencial porque compartiendo una cantimplora aprendes, porque cuando te equivocas en una ruta aprendes, porque cuando tienes que compartir comida y no te queda, aprendes también valores, cuando tienes que montar tus cosas. Es que cambia mucho. Cuando tú te equivocas, ese aprendizaje que hablábamos antes del equivocarse, el fallar, sacarte una espina, eso es vivencial. Y, desgraciadamente, es una cosa que no se ve mucho en la educación formal. No es casualidad que la mitad de los líderes mundiales,
y no me gusta, vamos a quedarnos con la acepción del líder del vídeo que hemos visto antes, que la mitad de los líderes mundiales haya recibido, además de la formación formal, un extra muy parecido al del escultismo, una educación no formal. Yo desde aquí os hago un llamamiento para volver a sacar de la UCI a nuestra educación, y es que la hackeemos, que la renutramos y que empezamos a darle esa nutrición enteral, esa nutrición parenteral que necesita. Y es muy sencillo. Nuestro fundador hace ya más de un siglo dijo que cuando verdaderamente se ve el impacto de la educación de un chaval, no es cuando deja la escuela, no es cuando deja el instituto, no es cuando deja la universidad, sino qué está haciendo 10 años más tarde. Yo os planteo una cosa y os lanzo un reto para que lo penséis durante la comida. Y es que cambiéis el paradigma de qué me ha aportado a mí la universidad para que nos planteemos cómo podemos cambiarla y el día de mañana no digáis, a mí la carrera me enseñó esto, sino que digáis orgullosos, yo hice esto para transformarla. Gracias.